última estadística oficial del Vaticano revela declive de ordenaciones sacerdotales y de monjas, mientras el número de bautizados crece. La baja en vocaciones religiosas es una tendencia producto del consumismo que aletarga el espíritu. África se alza como el pulmón espiritual del mundo, analiza sacerdote, doctor en filosofía. Colombia celebra la Semana de la Vida, anuncia la Marcha Nacional Pro Vida en mayo, frente a los más de 50.000 abortos legales en el país el año pasado. Reunidos en la declaración de Casa Blanca, movimiento de expertos promueve la abolición del vientre de alquiler en los países. Representante señala que Ucrania es donde más se practica el vientre de alquiler para tener hijos. En Venezuela, miles celebran el Gran Domingo de la Misericordia llevando en procesión a Jesús Misericordioso y reliquias de Santa Faustina Kowalska. Hola amigos, hola Eddie, vamos terminando la semana. Así es, Natalie, qué gusto estar contigo como siempre y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Bienvenidos a su noticiero con enfoque católico EWTN Noticias. Yo soy Natalie Paredes. Soy Eddie Rodríguez Morel, gracias por acompañarnos. Empezamos las noticias con cifras preocupantes, pero también alentadoras sobre la capacidad de entrega a la vida sacerdotal y religiosa según el anuario estadístico de la Iglesia realizado por el Vaticano. Fue publicado a principios de este mes. El reporte se basa en información recogida en 2022. En el siguiente informe le mostramos las cifras en frío. Veamos. Cifras a la baja. Según el anuario estadístico de la Iglesia del Vaticano, hubo menos ordenaciones sacerdotales y consagraciones de religiosas en el año 2022 frente al 2021. Sacerdotes ordenados en 2022, 407.730. Sacerdotes ordenados en 2021, 407.872. Menos seminaristas en 2022, 1,3% menos de hombres preparándose para el sacerdocio que en 2021. La disminución de aspirantes al sacerdocio es más frecuente en Oceanía, Europa y América del Norte. Según las cifras oficiales de la Iglesia, disminuyeron las monjas que dieron sus votos perpetuos en 2022. 1,6% menos respecto al 2021, es decir, casi 10.000 religiosas menos en todo el mundo. Cifras en aumento. Número de bautizados 2022, 1.390 millones. 2021, 1.376 millones. O sea, un incremento del 1% que hace 14 millones de católicos más. África tuvo el mayor aumento de católicos, con un 3% más en 2022 que el año anterior. En América, el número de católicos crecieron en 0,9%. En Asia, 0,6%. Vocaciones religiosas. En África se registraron 1.000 vocaciones femeninas más en el 2022, en comparación al 2021. Ni sube ni baja. El número de católicos en Europa se mantuvo estable en alrededor de 286 millones de creyentes de 2021 a 2022. Diáconos permanentes en 2022, 2% más que en 2021. Es decir, hay 974 diáconos permanentes más en el mundo. Según la reciente estadística oficial del Vaticano que acabamos de ver, en el 2022 hubo menos vocaciones sacerdotales que el año anterior. Esta cifra y más son analizadas por el padre Mario Arroyo, sacerdote, doctor en filosofía y autor del libro Vivir cristianamente es razonable. Escuchemos. No es una tendencia nueva. Desde el 2012 se ha generado un decrecimiento en las vocaciones sacerdotales. En Europa es más antiguo, desde el 2008. Entonces, digamos que no es una noticia nueva, es una tendencia que se ha ido marcando en los últimos 12 años y que pues es triste, pero que tenemos que aceptar. Los números son los números, ¿no? La realidad es una realidad. Así es, padre. En 2022 también se registró un declive de seminaristas, de forma particular en Oceanía, Europa y América del Norte. ¿El continente responde a una situación concreta? Yo pienso que sí, es decir, si ponemos atención, pues es en los lugares donde se ha desarrollado más el estado de bienestar. Entonces, el estado de bienestar, el consumismo, aletarga al espíritu
y de alguna manera adormece a las energías jóvenes para ser capaces de comprometerse en un ideal noble y grande por el que vale la pena dar la vida, como puede ser el sacerdocio o la vocación religiosa. Entonces, ese contexto de bienestar de alguna manera dificulta el crecimiento espiritual de las personas y eso se refleja en el declive de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Aunque quería decir que no es solo ese declive, también, por ejemplo, han descendido mucho el número de matrimonios, es decir, la gente joven enfrenta una mayor dificultad para redescubrir su capacidad de tener ideales, es decir, causas por las que vale la pena sacrificarse, entregarse, renunciar, pero con alegría porque se recibe algo más grande. Padre Mario, sin embargo, en 2022 el número de católicos aumentó. ¿Cómo se explica esto frente a las estadísticas del ministerio sacerdotal? Pues mira, yo lo veo en una clave, es un poquito pesimista, pero yo creo que todos nos damos cuenta de que muchos católicos bautizados más tarde no practican. Hay muchos, cada vez más, católicos culturales, es decir, personas que van a la misa o a la iglesia en las bodas, en los bautizos y en los velorios, pero nada más, ¿no? Muchos de esos bautizados se confiesan más tarde agnósticos, ateos, o sencillamente no practicantes o no se identifican con ninguna religión. Me parece que el dato fuerte sería el porcentaje de asistencia a la misa dominical, más que el número de católicos. ¿Qué porcentaje de los católicos asisten cada semana a misa? Pues porque son los católicos practicantes. Y ese en general suele estar muy bajo. Hace poco he hecho un retiro en una ciudad en el centro del país que tiene el 90% de asistencia dominical. Es muy alto, pero es una ciudad muy concreta. El resto del país está con el 20%. Entonces, ese dato me parece que es relevante. Avanzando en la entrevista, vemos que África, el continente africano, tuvo el mayor aumento de católicos con un 3% más en 2022. ¿Qué le falta a los otros continentes para tener una fe como en África a pesar de la violencia, padre? Pues mira, yo creo que el secreto de África es doble y me parece que da en la clave del problema de la crisis de las vocaciones sacerdotales. La vocación es un fenómeno sobrenatural. No es sencillamente decir yo me apunto, no es como inscribirse a un club. Entonces África tiene dos aspectos. Uno, que tiene mártires, y como diría Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y en segundo lugar, pues tiene grandes carencias económicas, de manera que las personas no están sumidas en el letargo del consumismo y del individualismo que lleva muchas veces aparejado, sino que tiene un mayor sentido de la comunidad, de la familia, de pertenencia a algo más grande. Entonces yo creo que eso explica el crecimiento tanto de católicos como de vocaciones sacerdotales y religiosas. Actualmente África es el pulmón espiritual del mundo. ¿Podría darle un mensaje de esperanza y de aliento para que nuestros católicos puedan retomar su fe con más fuerza? Claro, pues recordar el carácter sobrenatural de nuestra fe, es decir, si caen las vocaciones, pues es algo que nos afecta a todos, porque sin sacerdotes no hay Eucaristía y no hay confesión. Entonces, animar a la comunidad creyente a que pida intensamente por eso y a que sepa educar a sus hijos en el desprendimiento, en la sobriedad, en no pensar que el atiborrarlos de cosas materiales los va a hacer más felices, porque quizá por el contrario los va a incapacitar para acometer ideales nobles y grandes por los que vale la pena dar la vida. Padre Mario, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Dios los bendiga. Colombia celebra la Semana de la Vida, desafiando el crimen del aborto en el país, en donde es legal hasta las 9 semanas de gestación. Nuestra corresponsal Lida Lozada informa sobre esto y más. A sus 89 años de edad falleció el padre italiano Ezio Roatino, misionero de la Consolata que acompañó durante 4 décadas al pueblo indígena Nasa del departamento del Cauca, ubicado en el suroeste del país. Allí aprendió su dialecto y se enamoró del territorio, lo que le permitió transmitirles de manera más profunda el mensaje del Evangelio. El misionero, considerado hermano por los mismos indígenas, estuvo junto a estas
comunidades hasta el año 2022, cuando regresó a Italia para cuidar de su salud hasta que partió a la casa del Padre el pasado 4 de abril. Y en otras noticias, inspirada en la solemnidad de la Anunciación del Señor, la Iglesia colombiana celebra por estos días la Semana por la Vida 2024. En esta oportunidad, la campaña, liderada por la Conferencia Episcopal, promueve la reflexión sobre los derechos de los niños por nacer. Para ello, han difundido mensajes de expertos en los que explican esos derechos. Además, están realizando diversas actividades pastorales en las diócesis, entre ellas la especial bendición de madres gestantes, de los niños por nacer y de los niños no nacidos, impulsada también por el cardenal Luis José Rueda Aparicio. Y a propósito de esto, se conoció la fecha prevista para la 18ª Marcha Nacional por la Vida. Será el 4 de mayo y se convocará en un mayor número de ciudades bajo la premisa que con la vida hay esperanza para un país que, como el nuestro, enfrenta hoy múltiples desafíos sociopolíticos. Según registros oficiales, durante el 2023 se practicaron cerca de 52.000 abortos en Colombia. Cifra que, pese a ya ser alta, los líderes pro vida afirman que se trata de subcifras que podrían incluso duplicarse, pues afirman es un negocio muy rentable. Las redes pro vida del país han explicado que este año la movilización tendrá 3 propósitos centrales: manifestar a las autoridades, en especial a la Corte Constitucional, que las sentencias que despenalizan el aborto están en contra de la razón y el sentir del pueblo y de la propia Constitución. Mostrar al país y al mundo que Colombia ama, defiende y respeta la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y proclamar que la vida está destinada a triunfar sobre la cultura de la muerte y sobre sus promotores. Esta marcha será entonces para defender la vida de los niños por nacer, para defender a sus madres de este crimen terrible del aborto, y también para pedir que haya soluciones a los enfermos especialmente terminales o con situaciones difíciles de salud, que no sea la eutanasia la solución que se les aplique. Exigiremos al gobierno colombiano, en medio de esta crisis provocada por ellos en contra del sistema de salud, que haga lo que debe hacer para sustituir, para lograr precisamente garantizar el servicio de salud al que todos los colombianos tienen derecho. Vamos pues a invitar a toda la gente del país a salir a marchar este próximo 4 de mayo. En nuestra página de unidosporlavida.com están todas las ciudades que marcharán y las trayectorias, los caminos de las marchas que se desarrollarían. Precisamente aquí, en la sede de la Conferencia Episcopal, acaban de reunirse algunos de estos líderes pro vida para presentar al organismo propuestas que permitan fortalecer el trabajo de la Iglesia en este sentido. Durante el encuentro se habló de la necesidad de poner en marcha estrategias de atracción para comprometer más a la jerarquía y a los laicos con la causa pro vida, así como de la posibilidad de convocar un Congreso Nacional por la Vida de alto nivel. También expusieron su preocupación por el invierno demográfico que ya empieza a vivir el mundo. Pues uno de los aportes fundamentales ha sido unirnos todos, sacerdotes, religiosos, laicos, familias, en pro a motivar una cultura por la vida. Y eso implica generar espacios de formación para dar razón de nuestra fe, espacios de formación para que de manera pedagógica se pueda reconocer el valor de la vida humana, de la dignidad de cada persona, desde el momento de su fecundación hasta su muerte natural. Y a la luz pues, del documento publicado por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, pues poder reconocer que la persona humana en toda circunstancia tiene una dignidad que ha de ser reconocida, defendida y protegida. En Colombia, Lida Lozada, WTN Noticias. Hacemos una pausa y al volver, reunidos en la declaración de Casa Blanca, movimiento de expertos promueve la abolición del vientre de alquiler en los países. Representante señala que Ucrania es donde más se practica el vientre de alquiler para tener hijos. Además, en Venezuela, miles celebran el Gran Domingo de la Misericordia llevando en procesión a Jesús Misericordioso y reliquias de Santa Faustina Kowalska.
Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Dignitas Infinita, el documento sobre la dignidad humana y los riesgos que se presentan contra ella en este tiempo, considera la maternidad subrogada como uno de esos ataques contra la dignidad de la persona humana. Recientemente el Santo Padre se encontró con Olivia Maurel, conocida activista contra los vientres de alquiler. Para saber más al respecto también de este importante objetivo de prohibir esta práctica, estamos con Sofía Maruri, representante de los promotores de la declaración de Casablanca contra el vientre de alquiler. Sofía, bienvenida al programa. Muchísimas gracias, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes. Sofía, háblanos por favor de esta declaración de Casablanca y por qué es importante. Esta declaración tuvo comienzo en marzo del año 2023, en donde expertos de todo el mundo se reunieron en Marruecos para mostrar que estaban en contra de la práctica de los vientres de alquiler, por entender que esta práctica lo que hace es violar los derechos de los niños y de las mujeres y en concreto de la dignidad humana. Esta declaración lo que hizo fue crear un movimiento para promover la abolición de esta práctica en todo el mundo y de esta forma interferir en los organismos internacionales y también en los gobiernos de los países. ¿En qué países está básicamente aceptada y qué países han mostrado su rechazo contra esta práctica? Son muy pocos países los que lo tienen legalizado. De momento, algunos estados en Estados Unidos, Ucrania, Nepal, algunos estados de México y algún otro país de Asia. Ucrania se entiende que es el país de la cuna de los vientres de alquiler, porque ahí es donde más se hacen de estas prácticas. Son muchos los bebés que están haciendo por esta práctica. Lo que vemos es que, por más que sean muy pocos los países que lo tengan legalizado, basta con que haya solo uno que lo tenga legalizado para que parejas que están en países en donde la práctica está prohibida viajen a esos países y, bueno, terminen contratando este tipo de prácticas que, como decía anteriormente, afectan los derechos, ¿no?, de las mujeres y también de los niños que nacen a través de esta vía. ¿Qué ha llevado a la explosión de la búsqueda de este servicio, llamémoslo así, de los vientres de alquiler? Bueno, uno de los hechos bastante polémicos fue lo que pasó con la guerra en Ucrania. Como te decía, en Ucrania es de los países donde más se hacen vientres de alquiler y lo que pasó es que con la guerra se cerraron las fronteras del país y empezaron a nacer muchos bebés de parejas extranjeras y empezó a pasar el tiempo y las parejas no iban a buscar a esos bebés. ¿Y qué pasó? Terminaron quedándose esperando en los hospitales a los que los fueron a buscar, a muchos no los fueron a buscar o terminaron incluso en orfanatos. Eso fue algo que salió en las noticias y que causó bastante ruido y entró en el debate esta idea, ¿no? Bueno, ¿existe el derecho a tener un hijo o no existe, ¿no? Y creemos que esto es uno de los temas que queremos poner sobre la mesa desde el comité de la Declaración de Casablanca. La bioética considera que este tipo de práctica favorece una visión de la persona o del ser humano por nacer como un producto justamente de una transacción comercial. ¿Podrías explicarnos por qué hay ese tipo de preocupación al respecto? Sí, exactamente. El niño se está viendo como un objeto, es el objeto del contrato, ¿no? Es un objeto así como uno va a una tienda y compra un producto, bueno, en este caso se están comprando niños, ¿no? Que pueden ser a veces sí, genéticamente de los padres que lo van a comprar porque ellos dan su carga genética, pero muchas veces no. Y eso es lo que vemos, que se está haciendo al niño como un producto, un objeto de mercancía y a la mujer también, ¿no? Se está aprovechando de la situación de la mujer vulnerable que quizás necesita el dinero y lo que hace es prestar ese servicio de engendrar al bebé y tenerlo durante 9 meses en su vientre para después entregarlo a los padres que lo que hacen es pagar para tener ese niño consigo. Hemos visto también situaciones en las que un diagnóstico prenatal arroja que el niño tiene algún tipo de discapacidad y entonces los padres contratantes exigen que sea abortado, por ejemplo, el niño y la madre gestante se opone, por ejemplo, porque considera que ha desarrollado un vínculo de alguna manera de cuidado para esta criatura.
Exacto, han habido casos de ese estilo. Estoy pensando en uno en concreto en la India, de una mujer que lo que hizo fue alquilar su vientre y resultó quedar embarazada de mellizos y le dijeron que una de esas criaturas iba a tener síndrome de Down. Los padres que habían hecho el contrato le pidieron a la mujer que abortara, la mujer no quiso abortar, dijo esto es algo que va en contra de mi voluntad, yo no quiero abortar, decidió tenerlo y quedarse con ese niño con síndrome de Down. Y casos de estos hay muchísimos, ¿no? Y ahí entran, bueno, muchas polémicas. Claro, vemos justamente la consecuencia, reducir al ser humano a un objeto de mercado, básicamente, un objeto de contrato de compra-venta. Sofía Maruri, representante de los promotores de la Declaración de Casablanca, gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Ahora les contamos que el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya contra Alemania. El dictador acusa a Alemania de incitar el genocidio de los palestinos, al dar apoyo a Israel y dejar de financiar a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Al respecto, el expreso político Félix Maradiaga, presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua, habló de la doble moral del dictador que en su país persigue a la Iglesia. Escuchemos. Es un acto de hipocresía, de oportunismo político. Ortega es la figura probablemente más descalificada para poder llevar un juicio como esto. No solamente porque él mismo es un representante de lo que es la violación al derecho internacional, ha desconocido los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha salido de la OEA, ha desconocido más de 10 resoluciones de la Organización de Estados Americanos, ha violado la Convención de Apatridia, la Convención contra la Tortura, es decir, la lista de violaciones al derecho internacional de Ortega es inmensa, que hace que esta demanda sea irrisoria, que sea prácticamente una burla. Pero lo que está detrás de esto realmente es la mano de Rusia. Tan pronto Nicaragua inició la demanda, los medios propagandísticos de Vladimir Putin empezaron a adular esta iniciativa y claramente lo que Ortega trata de hacer como servil del régimen de Putin es desviar la atención sobre el problema que ha sucedido en Ucrania, donde naturalmente Alemania es un gran aliado de Ucrania que sufre la invasión rusa y quiere desviar la atención para que las críticas a Alemania y las críticas a Occidente sobre la dolorosa situación que sufre Israel y Palestina desvía atención de Ucrania. Y esto está claramente demostrado precisamente por lo que menciono. Ahora, técnicamente hablando, la demanda tiene graves errores porque el procedimiento jurídico establece un proceso previo de mediación. Y el régimen de Ortega inició la demanda sin siquiera haber enviado oficialmente ninguna comunicación oficial al gobierno de Alemania. Y ahora nos vamos a Venezuela para ver a miles de almas en Maracaibo celebrando al Señor de la Divina Misericordia. Nuestro corresponsal Andrés Enríquez informa. En medio de un gran ambiente de alegría pascual, el domingo 7 de abril más de 160.000 personas participaron en la 27ª edición del Gran Domingo de la Misericordia, en la ciudad de Maracaibo, ubicada al occidente venezolano. El evento, organizado por la Asociación María Camino a Jesús, tuvo como actividades previas la Noche de la Misericordia, la inauguración de una muestra fotográfica, las jornadas de confesiones en varias iglesias de la ciudad y la hora santa por la mañana. El Domingo de la Misericordia se dio también en el contexto del 125 aniversario de la consagración de Venezuela al Santísimo Sacramento y el año jubilar vocacional convocado por el arzobispo de Maracaibo, Monseñor José Luis Azuaje, en 2023. Los fieles se reunieron bajo el lema «Con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia». ¿Quién aquí está enamorado de Jesús? Demasiado hermoso. La imagen de Jesús misericordioso estuvo acompañada por las reliquias de primer grado de Santa Faustina Kowalska, la apóstol de la Divina Misericordia, San Juan Pablo II y el Padre Pío de Pietrelcina. 5.000 estampas y medallas de la Virgen Milagrosa fueron distribuidas entre los fieles. La misa se realizó en la localidad de Grano de Oro, en el mismo lugar donde San Juan Pablo II celebró la Eucaristía en 1985. Allí se tiene prevista la construcción del Santuario de la Divina Misericordia, que ya cuenta con el visto bueno del Papa Francisco.
La Asociación María Camino a Jesús está recaudando donaciones para construir el santuario de Jesús Misericordioso. La información está en redes sociales. Andrés Enríquez, EWTN Noticias. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.